Bien, señores, durante el lunes santo, pues estuvimos en el país la visita del alcalde de Nueva York, Eric Adams. Él vino a solidarizarse personalmente con el pueblo dominicano con la tragedia acaecida en Yese. Él tuvo en el lugar de la tragedia, participó en una homilía y conversó con el presidente Abinader, conversó con otras personalidades, se solidarizó, por ejemplo, con la familia de un detective retirado de la policía de Nueva York, Emmanuel Gómez Jiménez, que murió en esta tragedia. Y bueno, yo creo que es un buen gesto por parte del alcalde de Nueva York. Eh, Él ha venido en solidaridad y realmente se ha sentido la sinceridad de esa solidaridad. Vino acompañado de Idanis Rodríguez, quien es el jefe de transportación de la ciudad de Nueva York, el dominicano Idanis Rodríguez, que además le sirvió de traductor. Solidaridad, apreciada y sincera. Hay otro tema que también, pues, favorece su causa, por lo menos entre los dominicanos, y es que el alcalde Adams se va a postular como candidato independiente. No va a correr por el Partido Demócrata, sino que se va a postular como candidato independiente. Como candidato demócrata fue el que alcanzó el mayor apoyo de la población dominicana. Y él a su vez ha sido recíproco con los dominicanos y han tenido buena participación en su gestión. Ahí está el caso de Idani y está el caso de otros dominicanos que trabajan junto al alcalde Eric Adams en lo que es la alcaldía de Nueva York. En relación con la tragedia, todos estamos en espera de los resultados de la experticia forense especializada que se está llevando a cabo en el escenario de la discoteca Yese para determinar qué fue lo que produjo la explosión que a su vez ocasionó el derribo del techo del Yese. Lo primero que todos escucharon, incluso vecinos a la distancia, fue una explosión. Inmediatamente después vino el colapso completo del techo. ¿A qué obedeció esto? ¿Algún fallo estructural? ¿Algún fallo estructural? Eh, ¿Algún hecho fortuito? ¿Algún hecho eh, provocado? Nadie sabe. Todas estas cosas hay que indagarlas. Se colocan todas las hipótesis y a cada una de esas hipótesis va descartándose y bueno, nos quedamos con las hipótesis más probables y sobre ellas se profundiza entonces la investigación para determinar qué fue lo que pasó eh, realmente con este lugar icónico, el lugar de más prestigio, la discoteca de más prestigio en el país, la de mayor eh, tradición, qué fue lo que ocurrió, por qué ocurrió ese, ese día, por qué ocurrió en, en ese momento. Todas estas cosas están pendientes de respuesta. Mientras tanto, nosotros reiteramos nuestras condolencias, nuestra solidaridad con todas las familias
que han experimentado pérdidas irreparables en esta tragedia. Una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, la palabra clave para la economía mundial y desde luego que también para las economías nacionales es incertidumbre, porque vivimos en una etapa en la que no se puede pronosticar exactamente qué es lo que nos espera. Hemos estado observando las consecuencias de la guerra de aranceles que ha emprendido Trump, aunque ha retrocedido, pues todavía se mantiene la amenaza de retomarla. Entonces, hemos querido aprovechar este domingo de resurrección para conversar con Richard Medina, que es el director de la Escuela de Economía de INTEC, sobre la economía mundial y desde luego tenemos que hablar de todas las expectativas para la economía dominicana. Richard, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, don Julio. Para mí es un placer estar acá por primera vez y un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven a través de las distintas plataformas. Bueno, ¿por qué en definitiva Trump no ha logrado imponerle sus condiciones a China? Y por más amenazas, por más medidas que China ni se ha inmutado, pues ha tenido que dar supuestamente provisionalmente hacia atrás, pero parece que ya después de esta elección no volverá por los caminos donde andaba. ¿Por qué? Bueno, pienso que China ya no es la economía de hace quizás 15 años, una economía más robusta, más diversificada, que depende en gran medida de las exportaciones, pero también ha tratado de desarrollar un mercado interno que compense ese mercado externo al cual ellos normalmente le venden bienes. Entonces yo creo que China ya es un poco más resiliente que hace 15 años, inclusive que en el primer gobierno de Trump, hace 6 años. No obstante, es importante decir que esta guerra de aranceles, es decir, de impuestos a los bienes importados, sí creo que va a golpear el crecimiento chino, como también lo va a hacer a Estados Unidos. O sea que, si bien es cierto, ellos están mejor preparados ahora, no es menos cierto que van a haber heridas de ambos lados. Antes de la llegada de Trump, pues lo que sabíamos de China era que su crecimiento, ese crecimiento extraordinario se había ralentizado, que estaba enfrentando las consecuencias de una crisis inmobiliaria y también la de un problema que lo están padeciendo todas las sociedades desarrolladas, que es la reducción de la tasa de natalidad. Eh, entonces, la China que venía y que uno entendía que iba pronto a superar Estados Unidos con ese frenazo, eh, esas expectativas como que bajaron. Háblanos de qué fue lo que pasó con China. Bueno, China, como usted bien dice, tuvo un problema inmobiliario. Durante mucho tiempo los hogares clase media chino, que tenían ciertos ingresos por encima de sus gastos, lo que hacían era comenzar a comprar bienes raíces. De un momento a otro, el mayor desarrollador de esos bienes raíces, de edificios, de apartamentos más que nada, quiebra, porque no puede pagar deuda que tomaba, sobre todo con bancos chinos, bancos estatales, para pagar, para construir. Entonces, esa quiebra genera una especie de bache en el camino del crecimiento chino. Los chinos siempre hay que recordar que tienen una economía planificada, o sea, viene de los tiempos de Mao. Ellos han ido haciendo o tratando de hacer el cambio hacia una economía más de mercado, pero tienen un fuerte componente estatal dentro de la economía. Entonces,
Yo lo que creo, no hay datos tan precisos de esto, porque hay muchas cosas ahí que quizás uno no las conoce, es que el gobierno, para pasar ese problema que hubo con Evergrande, que era como se llamaba la desarrolladora de apartamentos, pues ellos dieron préstamos, terminaron esos edificios y comenzaron a venderlos. Ahora, ese es un problema que el mismo gobierno chino pudo más o menos manejar. Otro problema que el que usted plantea es el de la natalidad. Cada día hay menos nacimientos de chinos. Eso reduce la población a futuro. Se dice que a 2100 va a haber 20% menos de nacionales chinos en China. Y eso lo que hace es que genera menor crecimiento económico a futuro. A futuro los países crecen o con más trabajadores, es decir, más nacionales, o con más acumulación de capital, construcción de infraestructura, construcción de maquinaria, o con eficiencia. Entonces, si uno de esos componentes se cae, para seguir creciendo, los otros dos tienen más que compensar eso. Yo creo que ya el nivel de acervo, de acumulación de capital chino, infraestructura, maquinaria, es muy elevado. O sea, de hecho ellos están haciendo obras de carreteras, trenes, en lugares que quizás no lo ameritan o que no tienen un retorno social que lo justifique. Y quedaría la parte de eficiencia. Entonces no sé, en este escenario de aranceles, qué tanta eficiencia puedan ellos lograr. Ahí el resumen de lo que quiero decir es que me parece que China no solamente va a crecer poco en los próximos años, sino que a largo plazo, por esos factores ya más demográficos, de acumulación de capital, y más que nada por este encontronazo que está teniendo a nivel de aranceles, va a crecer menos. Entonces, ¿por qué ellos se han sentido en capacidad de poder enfrentar esa situación con Estados Unidos y lo han hecho incluso sin buscar diálogo con Estados Unidos? Bueno, como dije, ellos tienen mercados que pueden más o menos ir tocando, incluyendo el mercado interno. Ahora bien, yo creo que aquí la pregunta es, ¿hasta cuándo se entiende razonablemente que Estados Unidos puede mantener esta política de aranceles elevados con China? En el caso de los chinos, probablemente ellos están viendo que Donald Trump es un presidente de hasta 4 años. Entonces, ya después de ahí vendrá otro presidente que o revierta la situación o vaya a un orden más vinculado con liberalismo económico a nivel de comercio, es decir, con baja de aranceles. Entonces, si ellos lo ven así, pueden decir, bueno, podemos durar 3 años en esta guerra. Obviamente, ellos se han ido preparando, es un escenario que era posible desde el punto de vista geopolítico, y los Estados Unidos también podrían tratar de manejar la situación durante 3 años, pero creo que por ahí es que va la variable decisiva de parte de ellos. Bueno, de una elevación a 145% de los aranceles a los que lo llevó Trump en ese pulso con China, esos aranceles retroceden al 10% recíproco para todos los países, más un 20% por la cuestión del fentanilo, que serían un 34%. Los chinos han planteado de manera categórica que no aceptan eso tampoco. Es decir, que Estados Unidos debe retirar la elevación unilateral de esos aranceles. ¿Cree que alcancen hasta ese propósito? Bueno, al día de hoy, lo último que revisé es que el arancel efectivo promedio es de 143% que puso China a bienes americanos. Y desde el punto de vista de Estados Unidos es como 134%. Eso hay que revisarlo diario, porque siempre hay una medida que van sucediéndose. Yo creo que hay un tema ahí de orgullo nacional, mezclado con ciertos productos que tiene China que son deseables para el mundo y para Estados Unidos. China tiene más del 75% de las reservas probadas de tierras raras, por ejemplo. Hace unos meses le cortó el acceso al galio y al silicio, que se usan para la producción de semiconductores. Entonces, China fue dando señales de cómo estaba preparándose. Yo entiendo que por el tamaño del mercado americano, son más de 400 mil millones de dólares que le venden, los chinos no pueden encontrar tan fácil un mercado que lo sustituya. Ahora bien, ellos sí están jugando a que o Trump dé reversa, viendo los precios que le puede generar, la presión de precios le puede generar a Estados Unidos, o contando con que Trump va a durar solamente 4 años ahí, pues ellos pueden aguantar unos años. Pero lo que hemos visto es que China está cada vez más incisiva, igual Donald Trump. Por ejemplo, ayer
Xi Jinping, el presidente chino, prohibió que las empresas de aeronáutica civil, de aviación civil, perdón, China, compraran piezas y aviones de Boeing, lo cual ya le Sí. quita un mercado importante de exportación a esa empresa y a Estados Unidos. Y la posibilidad de que Europa, que también ha estado siendo irrespetada y desconsiderada por el presidente Trump, pues termine acercándose a China y podamos ver una especie incluso de incorporación de Europa a los BRICS, por ejemplo. Mire, yo creo que eso es más complejo, porque la forma en que la Unión Europea, que es una unión aduanera, un mercado común, toma decisiones es muy compleja desde el punto de vista político. Cada uno de los países, creo que son 27 ahora, o Sí, 28, tiene una base social de gente en sus países a la cual tienen que responder. Y luego tienen que ir a negociar cosas a nivel de la Unión Europea. Entonces, en esas negociaciones siempre termina imponiéndose Alemania, Francia, que son los países grandes. Entonces, hay países como Italia, como Hungría, que no necesariamente entienden que hay que alinearse con China. Entonces, yo creo que va a ser más complejo. No es que es un improbable, no es que es un imposible, pero yo no lo veo como un escenario base. Con el tema de los BRICS, creo que la política de Trump, aunque sutilmente, ha ido más a romper vínculos que hay entre China y Rusia. No sé si él va a tener éxito en eso. Creo que desde el punto de vista geopolítico a Estados Unidos le conviene hacerlo, porque Rusia tiene acceso, por ejemplo, al Ártico. China no sí, lo tiene. claro. Rusia tiene una serie de minerales y de gas y de petróleo que China necesita a precio barato y de manera segura. Entonces, esa vinculación lo que hace es que debilita el eje, por así decirlo, de Estados Unidos. También Estados Unidos ha tratado de atraer más a India. Modi fue quizá, creo que el primero o segundo jefe de Estado que hizo una visita a Sí, Donald Trump después del 20 de enero, cuando él se juramentó como presidente. Y más que nada tratando de romper esas posibles alianzas que hay. Esos países han tenido, tanto Rusia como India, problemas de hace siglos con China. No es que ellos son amigos, ¿no? Que van a ser amigos así por así. Tienen ojeriza, o sea, tienen su, pero, su cuidado, pero Estados Unidos debería pero tratar de romper las alianzas. el mantenimiento de una guerra de aranceles con China o de una guerra con China, de un enfrentamiento, no puede terminar también alejando la posibilidad de un entendimiento con Rusia. Bueno, eso habría que esperar a ver qué pasa. Sucede que el escenario de Estados Unidos con Rusia, o lo que negocia Estados Unidos con Rusia, es distinto a lo que yo entiendo que negociaría con China, o lo que le interesaría a Estados Unidos con China. Rusia ya no se ve desde el punto de vista americano como una potencia global, sino como un poder regional. Creo que Obama lo dijo en 2014. Quien se ve como la posible potencia hegemónica que le haga la Es contra de China, Estados Unidos es China. Entonces ya ahí cambian los roles. Yo creo que Trump ha sabido cómo manejar esa situación. El interés de Rusia es más que nada los territorios que tiene anexados en Ucrania. Si ya en una negociación en base a eso, Rusia no creo que sea beligerante con Trump, no necesariamente con Estados Unidos. Pero sí, Estados Unidos con China tiene un problema. Y es un problema más allá de la forma en que lo esté trabajando Trump, es un problema que viene desde las mismas élites americanas, sea de los republicanos o sea de los demócratas. una de las armas a las que apelaron los chinos ahora para llevar a Trump a cierto entendimiento fue la de los bonos del tesoro. ¿Qué son los bonos del tesoro? ¿Cuál es la participación de China en esos bonos del tesoro estadounidense? Bueno, bonos del tesoro, si usted tiene un gobierno que gasta más de lo que ingresa, es decir, que tiene déficit fiscal, ese déficit hay que financiarlo con deuda. La deuda en los países desarrollados no es con préstamo de un banco con ese país, sino que se emiten bonos. Bonos es un instrumento donde cualquiera puede comprarlo y venderlo. Normalmente, esa deuda la tenía más que nada nacionales, inversionistas del mismo Estados Unidos, el Banco Central Americano, la Ujú. Reserva Federal, pero también nacionales y empresas de
Asia, sobre todo Japón y China, y también algunos de Medio Oriente. El tema de que los chinos han estado vendiendo bonos del tesoro, yo creo que hasta cierto punto puede ser así. No tengo el dato duro todavía, creo que hay que esperar un par de meses para analizarlo. Pero ese decoplamiento, es decir, esa salida de los chinos de bonos americanos, ha venido desde hace unos años, desde cuando Donald Trump inclusive fue presidente la primera vez. O sea que ya es un proceso que venía. Ok. ¿Qué pasa con el dólar? Que ha perdido valor. Eh, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el dólar? Bueno, ahí está pasando algo curioso. Uno pensaría que si Estados Unidos pone aranceles, lo más lógico es que se espere inflación. Los aranceles son impuestos a bienes importados, por lo tanto, tú le pones un impuesto y sube el precio. Eso es inflación, al menos inflación en el corto plazo o en el primer año. Si hay inflación, se espera que la Reserva Federal mantenga altas sus tasas de interés. Y si mantiene altas sus tasas de interés, eso genera fortaleza del dólar. Sí. Ahora bien, aquí está pasando lo inverso. A pesar de que efectivamente se percibe que va a haber inflación, que la misma Reserva Federal lo percibe así, pero lo que se aprecia es que hay una salida de capitales, sobre todo extranjeros, yo diría que Sí. japoneses, diría que árabes, diría que europeos, y también de algunas empresas, grandes fondos de inversión en Estados Unidos. Están saliendo de algunos activos en dólares y se están cubriendo con activos de otros países que ellos perciben, o bonos de otros países que ellos perciben, que les va a ir bien en el caso de que se mantengan los aranceles. Ahí se puede ver México, se puede ver Canadá, y yo diría que con cierto, eh, con cierto grano de sal, ciertos países de Asia. Entonces, por eso es que se está viendo esa caída del valor del dólar actualmente. ¿Pudiera ser esta la gran oportunidad del euro? Bueno, yo creo que esto es coyuntura, es decir, Ok. es algo del momento, ¿no? Que puede durar un año, como puede durar 6 meses, como puede durar 3 años. Ahora bien, en el caso del euro, ellos funcionan como una economía de 400 millones de personas de 27, 28 países. Sí. Esa economía yo creo que tiene serios retos a nivel de productividad. O sea, los países del euro son países que no están acumulando capital, no están siendo más eficientes, no están siendo tan productivos, no son tan competitivos, salvo ciertos países específicos. Y eso a la larga genera fricciones dentro del euro en la toma de decisiones, pero también le quita competitividad a la hora de atraer inversiones. Por ejemplo, si una empresa estaba en China, viendo lo que está pasando con la guerra comercial entre China y Estados Unidos, decide moverse de China a otro país, yo lo vería difícil que se moviera a Alemania o que se moviera a Francia. Yo creo que se iría más a la India, a Vietnam, a Corea, a Taiwán. No solamente porque la mano de obra europea es muy cara, Ujú. sino porque no está siendo tan productiva como la que uno puede encontrar en esos países del sudeste asiático. De todas maneras, ¿qué impacto pudiera tener en la economía de Estados Unidos los llamados aranceles recíprocos? Si todo se quedara solamente en el 10% de aranceles para casi 200 países, y bueno, en el caso de México, Canadá y China, hay una penalización adicional por la cuestión del fentanilo, pero si todo se redujera al 10% de aranceles, ¿qué impacto tendría eso para la economía estadounidense? Bueno, le aumentaría el cálculo que yo hice muy a grosso modo. Cuando se anunciaron todos los aranceles era que la inflación aumentaba alrededor de 2.2%. O sea, que estaba en 2.4, 2.3, subía a 4 y algo, 4,5. Yo creo que como bajaron de los aranceles al sudeste asiático, Europa, todos al Sí, 10, eso debe andar por el 1,5, 1,25%. O sea que tendríamos una inflación de 3. Es una inflación de 3 dependiendo de cómo la Reserva Federal maneje sus objetivos. Yo creo que ellos pueden optar por no comenzar a reducir tasas de interés este año, o si no al final del año, que era un escenario distinto al que teníamos previo a los aranceles, que era más hacia mitad de año. Si así pasa, bueno, evidentemente
que el país va a crecer menos, es decir, Estados Unidos crecerá menos, habrá precios más altos y presiones para salarios, lo cual probablemente genere inflación adicional en el futuro. Sin embargo, si la Reserva Federal entiende que la economía está entrando en recesión y que debe actuar haciendo reducciones de tasa de interés, pues eso va a debilitar más el dólar. Un dólar más débil incentiva las exportaciones americanas, pero sigue encareciendo los bienes que los americanos compran en el extranjero. O sea que yo creo que hay muchos efectos ahí complejos. Otro efecto que quizá no se ha visto, al menos yo no he visto que se han hecho análisis, es cómo reaccionaría la banca comercial, ¿no? Y la banca de inversión con estos choques tan diversos que puede estar enfrentando la economía americana. Y si alguno de esos bancos quebraría. Me parece que no, pero es algo que todavía habría que analizar. Claro, porque todo el impacto que tenga, digamos, en la comercialización termina reflejándose en la banca. Así es. Así es. Bueno, señores, vamos a hacer una pausa. Continuamos en breve, en toque final, hoy esta conversación con motivo del Domingo de Resurrección, reflexionando un poco sobre cuál es cuál es el panorama de nuestra economía, la mundial, y vamos a ver también algunos aspectos ahora de la economía nacional. Bueno, hasta la llegada de Trump al poder hace unos 3 meses, todos los debates eran en torno al impacto de las transformaciones que se producirían con la inteligencia artificial. Después de la llegada de Trump, pues ese debate se ha desplazado por el tema del impacto de los aranceles. Pero volvamos al tema del impacto que puede tener la inteligencia artificial, que es un nuevo elemento que se adiciona a la revolución tecnológica y nos adentra de manera más profunda en la denominada cuarta revolución industrial. ¿Qué nos espera? Bueno, yo creo que hay que diferenciar qué estamos viendo como inteligencia artificial. Y yo creo que inteligencia artificial es una herramienta que aumenta la productividad de diferentes profesiones. No me parece que haya un desplazamiento así masivo como quizás lo hubo en su momento con maquinaria a vapor en la revolución industrial de Inglaterra. Eso es por un lado. Por el otro, siempre que viene nueva tecnología, hay cierto desplazamiento de oficio, de actividades. Hace quizás 150 años en Estados Unidos había una industria del hielo muy grande. O sea, se cortaba el bloque de hielo donde habían temperaturas que permitieran la formación de hielo y luego se vendía en aquellos lugares donde no había esa posibilidad. Eso cuando llegaron las neveras desaparece. Pero se generan otro tipo de empleos, por ejemplo, los que ensamblaban neveras, los que pintaban neveras, reparaban neveras, los vendedores de neveras. Entonces, yo creo que es un continuo. No me parece que la inteligencia artificial genere esos eventos de desplazamiento de mano de obra como estamos, al menos hasta ahora, pensando. Pero sí va a haber ciertas eficiencias, cierto aumento de productividad en oficios. Algunos van a desaparecer, pero van a crear otros. Bueno, Trump ha dicho que su objetivo es que las empresas que habían sido deslocalizadas, entre ellas varias empresas tecnológicas estadounidenses, pues esas empresas vuelvan a Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos tiene limitaciones con la cantidad de mano de obra calificada, es decir, preparada, porque además de tener el mismo problema de China con la tasa de natalidad, se hace mucho más grave en Estados Unidos porque parte de las nuevas generaciones
están pues atrapadas en el consumo de drogas sintéticas. ¿Ve alguna posibilidad de éxito en esa meta? Bueno, con respecto a, voy de atrás hacia adelante, con respecto a la cualificación de la mano de obra americana, es cierto que ha habido un retroceso, pero los Estados Unidos siempre ha sabido nutrirse de cerebros de otros países. Okay. Lo hizo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Muchos científicos que trabajaron en Alemania fueron a Estados Unidos. Lo hizo posterior a la caída del Shah. Muchos científicos iraníes salieron hacia allá. Cuando estaba la Guerra Fría, el conflicto de Guerra Fría, pues muchos científicos que quizás no se alineaban con la forma política de la Unión Soviética, pues salían y llegaban y eran recibidos en Estados Unidos. Entonces yo creo que si ellos no lo pueden producir, lo pueden importar. Pero esas migraciones jamás serían comparables con el parque que tú puedes tener disponible, por ejemplo, en la India. Porque bueno, Por la cantidad de gente, obviamente, sí. ¿Cómo lo veo? sí, El punto de si atraer esas tecnológicas, yo creo que ahí hay que ver la diferencia de salario, porque al final la mano de obra americana, igual que la europea, es muy cara en comparación con el costo de mano de obra que tienen esos países. Es verdad que puede ser que hayan en India menos productividad en la mano de obra en general, pero el menor costo de mano de obra es más que compensa eso desde el punto de vista de las empresas. Yo creo que Estados Unidos podría pensar más que nada en seguirse especializando en aquellos segmentos donde ellos tienen una ventaja comparativa inigualable. Por ejemplo, la producción de aviones, de cohetes, de satélites, Estados Unidos está muy por encima de todo el mundo. En la producción o el diseño, perdón, de semiconductores están por encima de todo el mundo. En la producción de vehículos eléctricos estaban por encima hasta que llegó China. Ellos estaban muy metidos también en el desarrollo de reactores nucleares de pequeña escala. China también está por ahí. Entonces, pienso que ellos deben ya enfocarse en aquellos bienes que son de mucha complejidad económica, que tienen mucha productividad, que son muy costosos, porque eso es lo que uno esperaría de una economía que es tan abundante en capital, tan abundante en conocimiento como los Estados Unidos. Y aquellos que son más, digamos, operarios, que es más mano de obra, pues dejarlo en Asia, que la mano de obra la tiene mucho más barata. Creo que no hacerlo así generaría costos innecesarios para el mundo. ¿pudiéramos vivir con todas estas incertidumbres una situación económica similar o parecida o con algunos matices de la que vivimos en el 2020 con la pandemia de COVID? Bueno, con la pandemia de COVID hubo un choque de oferta, porque las economías del mundo se cerraron, el comercio se cerró. No veo que haya un cierre del comercio ahora, más allá de que se cierre entre Estados Unidos y China, que no es algo menor. Y segundo, tampoco veo que haya un choque de oferta de manera inmediata, es una reducción de la oferta. Al contrario, creo que estos aranceles, en el caso particular de China, de los aranceles a los productos chinos en Estados Unidos, hará que muchos bienes que se tiran a inventario para vender en Estados Unidos, ante la imposibilidad de venderlos allá por los precios, pues sean redistribuidos comercialmente hacia otros países, lo cual debe abaratar, al menos en el primer momento, en el primer año, el precio de esos bienes. Por otro lado, creo que no habría, como dije, un choque de oferta, sino puede haber un choque de demanda, en el sentido de que precios más altos que pagan los consumidores americanos y los consumidores chinos, pues lo que haga es que se reduzca la demanda de esos consumidores y por lo tanto haya menos crecimiento económico con lo que eso implica, menor creación de empleo, menor reducción de pobreza y menor capacidad de los gobiernos para recaudar y para hacer inversiones en asuntos sociales o infraestructura que sean necesarios. El 10% para las exportaciones dominicanas a Estados Unidos, en principio no era tan malo. Sigue siendo el 10%, pero ahora tiene consecuencias de menos oportunidades para la economía dominicana porque estábamos en una escala de los que tenían el 10%. Habían países con los que nosotros competimos que tenían un 18% y países con los que competimos en los textiles que tenían sobre el 30%. Ahora todos esos países tienen un 10%. Entonces, ¿qué pasa con nuestras exportaciones en ese escenario? Bueno, de entrada,
precios más altos en nuestras exportaciones debido al impuesto, al arancel, lo que hace que reduce su demanda. Es decir, los consumidores americanos, como pagan más caro las exportaciones de aquí, de cualquier otro país, van a reducir la demanda, lo cual genera menos crecimiento en República Dominicana por esa vía. Un segundo efecto, yo diría, es si todos tenemos 10% de aranceles, todos los países del mundo, y digamos que estamos compitiendo en textiles o en dispositivos médicos, como la economía americana es una economía tan grande, o sea, una economía grande que puede afectar los precios internacionales de los bienes, los productores de los demás países van a tratar de reducir el precio al que le venden a ellos, con el objetivo de que a pesar del arancel o después del arancel, el precio no suba tanto. Entonces, los productores de los bienes exportados, incluyendo los nuestros, probablemente van a absorber una parte del costo de ese arancel. La mayor parte la van a absorber los consumidores americanos, la otra parte los productores de estos países, de nosotros como país. En ese sentido, yo creo que aquellos productores que tengan mayor margen para reducir costos van a tener ventaja versus aquellos que no puedan. Y aquellos países que logren desmontar esos aranceles vía negociaciones bilaterales van a tener también ventaja versus aquellos que no tienen, que no lo logran. Y nosotros particularmente que tenemos competencia dura con México, que México tiene 0% para aquellos bienes que son fabricados en México, cumpliendo con el acuerdo de libre comercio de Norteamérica, pues tenemos también un riesgo. Entonces yo creo que uno, los productores de aquí van a tratar de reducir costos para vender más barato y competir. Dos, el gobierno debe estar haciendo las gestiones para un acercamiento en Estados Unidos a ver qué puede hacer para reducir o eliminar los aranceles, si es que se puede. Y tres, nosotros debemos estar ya más a mediano plazo fortaleciendo nuestra capacidad a nivel de maquinaria, porque en México, como está al lado de Estados Unidos y tiene cero aranceles, pues es un competidor muy fuerte para nosotros y Centroamérica. ¿Cuál es tu proyección de crecimiento para la economía dominicana? Alrededor de 3% para 2025. ¿Por qué? Nosotros veníamos creciendo poco. De hecho, el dato a febrero fue 0.7%, el de enero fue 2.2%. Noviembre, diciembre del año pasado fue alrededor de 3,5%. Entonces venimos en declive. Si a eso no le suma el efecto de los aranceles, que genera incertidumbre, porque no sabemos hasta qué punto van a durar, va a haber un crecimiento bajo. Yo lo que creo es que el gobierno eventualmente va a aceptar un déficit fiscal mayor, va a tratar de invertir en infraestructura, endeudándose mucho más, para tratar de mantener un crecimiento más o menos. No me sorprendería si el crecimiento llegue incluso a 2% este año. ¿Invertir endeudándose no sería mejor que no invertir? Sin duda. Es mejor. Sin duda, sin duda. Ahora, ahí el gobierno tiene un problema y es que ha crecido tanto el gasto corriente, es decir, el gasto que es poco productivo. Si estamos en una casa, sería el gasto vinculado con el pago de los empleados del hogar, el pago del teléfono, de la energía eléctrica, que casi no tiene capacidad de gastar sin aumentar de manera importante su endeudamiento en gasto de obras públicas, que es lo que realmente motoriza el crecimiento en un escenario como este. A mí no me sorprendería un crecimiento, dije 3, probablemente 2. No me sorprendería tampoco que el gobierno busque alguna facilidad con el Fondo Monetario, porque quien ha estado llevando la carga de la política económica del Estado es básicamente el Banco Central. Y yo creo que el Banco Central ha hecho todo lo que ha podido, pero no puede generar tasa de interés, tasa de cambio baja o reducción del tipo de cambio, del precio del dólar. No puede estar generando también inflación baja y al mismo tiempo potenciando un crecimiento alto. Algo tiene que hacer el gobierno y parece que no lo va a hacer. ¿Ha observado algún progreso en la industria eléctrica y en el déficit de esa industria? Bueno, los datos a diciembre del 2024 no mostraban un progreso. Hubo un ligero deterioro con respecto a 2023 a nivel de pérdidas. Pérdidas es energía que las sedes le dan a la población pero que no logran facturar. Y si no la facturan, pues no la cobran. Entonces hubo un ligero deterioro con las pérdidas. También hubo un ligero deterioro con las cobranzas versus 2023. Cobranzas es energía que las sedes sí facturan, pero que logran cobrar. Las que no logran cobrar también son pérdidas generales para las sedes. Entonces, yo creo que el déficit ha seguido alto. De hecho, llegó a 1.750 millones de dólares.
es posible que baje un poco porque el precio de los combustibles, en especial gas natural y carbón, parece que va a mantenerse bajo durante una parte del año, pero eso no necesariamente es por eficiencia o por mejoras, sino más que nada por un tema de baja de costos. En estos momentos parece que la cotización del dólar ha cedido y ha bajado. ¿Tú crees que se mantenga esa cotización que en estos momentos está por los 60 y llegó a estar 63, 64, pero ahora está por los 60? Mire, yo soy muy cuidadoso con mis proyecciones con el dólar. De hecho, en un momento ustedes me llamaron, usted en otro programa me pidió que me llamara, Sí, y yo decía que entendía que ya el dólar se iba a estabilizar. Eso fue hace como un mes y algo. Y efectivamente se estabilizó. Luego de eso comenzó a reducirse. La dinámica del dólar aquí, más allá de lo que podemos ver de que el dólar se está debilitando a nivel mundial, y República Dominicana no va a estar exento de eso, es que el dólar tiene un precio como cualquier mercancía. Si hay mucha demanda, el precio del dólar sube. Si hay poca demanda, el precio del dólar baja. La demanda del dólar la puede manejar durante cierto tiempo el Banco Central, vía reducción de la cantidad de pesos que hay en la economía. Y precisamente en las últimas 3 semanas, el Banco Central ha prendido la aspiradora, sacando pesos de la economía, limitando la liquidez de mercado en la banca. Y eso es lo que ha generado la caída del precio del dólar. Ahora, eso tiene una contraparte negativa para la economía. Y es que las tasas de interés van a mantenerse altas, incluso van a subir en los próximos meses, para nuevos préstamos, para hipotecas, etc. Entonces, es un balance. Yo creo que el Banco Central se curó en salud con eso, pero esta solución genera tasas de interés más altas y por lo tanto afectará más el crecimiento económico. en estas circunstancias la gente se pregunta cuando tenemos incertidumbre, ¿qué hago? Tomo el préstamo, hago la inversión, compro dólares, mantengo mis ahorros en pesos, vendo la casa, vendo el carro, vendo el solar. ¿Para qué es apropiado este momento? Bueno, yo entiendo que no es momento de tomar préstamos, salvo que sea una situación ultra mega necesaria, porque las tasas de interés están elevadas y uno no sabe hasta qué punto van a mantenerse elevadas. Segundo, la compra de viviendas, yo creo que salvo que sean buenas oportunidades a nivel de precio, hay que esperar un poco, debido más que nada a que el sector está colapsando, o sea, está decreciendo en 8%. Tercero, yo siempre recomiendo mantener mitad de los ahorros en dólares, mitad de los ahorros en pesos. Creo que la baja del dólar en las semanas recientes permite que la gente compre dólares más baratos. Pero yo no descartaría mantener mitad dólares pesos. Y sobre vehículos, entiendo que los vehículos van a subir de precio, sobre todo vehículos americanos, porque no solamente van a tener aranceles vehículos nuevos que lleguen a Estados Unidos procedentes de otros países, lo cual hace que los vehículos que se producen en Estados Unidos suban también de precio, Sí, sino que como hay un arancel de 10% común a todo el mundo y de 140 y algo a los bienes chinos, 130 y algo a los bienes chinos, pues los insumos que se utilizan para fabricar bienes en Estados Unidos van a subir de precio. Por lo tanto, el precio de los vehículos van a subir. Vehículos chinos creo que debido al tema de los aranceles que le impuso Estados Unidos van a bajar en el mundo porque va a haber una sobreproducción que iba al mercado americano y que debe distribuirse en otros mercados. Pero con el tema de los vehículos creo que dependiendo de dónde vengan puede subir de precio o bajar de precio como planteé. bueno, Richard, muchas gracias por darnos la oportunidad de esta conversación en este domingo de resurrección. Así que muchas gracias. Bueno, señores, vamos a hacer una pausa. Continuamos en breve. Bueno, un tema que ha llamado la atención ha sido el denominado amparo de cumplimiento, mediante el cual el Tribunal Constitucional, con la sentencia 0067-25, ha dispuesto la naturalización
como dominicanos de 32 extranjeros haitianos que se habían acogido al plan de regularización de extranjeros contemplado por la ley 169-14. La mayoría, salvo un voto disidente, la mayoría de los miembros del Tribunal Constitucional acogieron este amparo de cumplimiento. Pero el voto observado plantea, el voto disidente, cuestionamientos similares a los que se han externado por distintos juristas en la sociedad, que supuestamente cuando se produce estos decretos presidenciales, tanto de Luis Abinader como de Danilo Medina primero, pues ya se había cerrado el plan de regularización de extranjeros y supuestamente a esta persona no le correspondía ese beneficio. Bueno, ya hay una sentencia, ya hay una decisión. Esa decisión tiene que ser, digamos, ejecutada, tiene que ser cumplida por el Ministerio de Interior y Policía, que es quien tendría que proceder a juramentar como dominicanos a esas personas. Está pendiente un recurso que no ha conocido el Tribunal Constitucional sobre 720 que acogidos al plan de regularización, le fue otorgada mediante decreto al presidente Danilo Medina. El decreto después se denunció como inconstitucional, pero ese recurso aún no ha sido conocido por el Tribunal Constitucional. El temor es que esto sea una llave que se abra para muchos otros casos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Por otra parte, el gobierno anunció esta semana que ha dispuesto de un aumento para las trabajadoras domésticas, para las trabajadoras del hogar. ¿Y quién ha dicho que el gobierno puede disponer de lo que no paga? El gobierno no puede disponer de aumentos salariales en el sector privado. En el sector privado los aumentos se discuten en la Comisión Nacional de Salarios, que es tripartita. No son una disposición del gobierno. Pero además resulta que el Código de Trabajo regula el trabajo que genera plusvalía, que le genera un beneficio económico al empleador. El otro trabajo no está regulado en el código, independientemente de que pues hay que garantizar un buen trato para todo el que trabaja, y ese es un trabajo y bastante sacrificado y de bastante confianza, que es el trabajo. Lo que yo entiendo y siempre he entendido, que el gobierno tiene que meterse en eso. Esa ha sido una relación que ha funcionado muy bien entre las partes concernidas, sin que el gobierno tenga que meter sus narices en eso, que además son demagógicas, porque se plantea que supuestamente había un salario mínimo de 13,000 pesos y que ahora se ha elevado un 30%, que son 15,000, cuando todo el mundo sabe que la mayoría de los hogares de clase media, lo que se paga está muy por encima de eso que se ha establecido como salario mínimo. Señores, buenas noches a todos.